formas particulares que los sujetos aportan a la significación de las mismas. En ese sentido, cada partido político construye un universo en su conjunto, donde la suma de experiencias individuales nutre a los sujetos, pero donde estos también nutren una determinada cultura política. Porque cuando uno entra a militar en un partido, no nace de nuevo. Uno entra a militar en un partido con una mochila, que es la trayectoria que uno tiene atrás. Y esa trayectoria también modifica la práctica militante. O sea, el partido no nos reinventa, no nos reinicia. Nosotros, en un diálogo permanente con lo que hemos sido y lo que vamos siendo a través de la militancia, vamos reconstituyendo permanentemente la identidad y la cultura política de ese partido. Por eso allí, por ejemplo, el concepto de generación política a veces es importante para entender, por ejemplo, las transformaciones. Y esto, digamos, lo digo porque cuando escuchaba la exposición de José Ignacio, me quedó la sensación de que no era que hubieran tantas culturas políticas en el Partido Comunista, sino que se transforma la cultura política comunista vista como una cultura homogénea y monolítica. Y entonces lo que estamos presenciando en ese momento en que Ignacio va a estudiar la cultura política comunista son un conjunto de experiencias políticas, experiencia que no es lo mismo que cultura, de experiencias políticas que de alguna u otra manera van a transformar la construcción intersubjetiva que se hace dentro del partido. Y esas experiencias políticas tienen que ver, por un lado, con la experiencia de la represión, la clandestinidad que se da en esos años particulares y que va a modificar de alguna u otra manera la forma en que los sujetos van a construir intersubjetivamente la realidad, pero por otro lado también está la experiencia del exilio. Y en ese diálogo, si uno se da cuenta, por ejemplo, cómo mirar a estos tipos que se van y le seguir la pista a la trayectoria biográfica, a lo mejor ahí vaya a encontrar elementos más significativos, por ejemplo, para analizar que tomar simplemente estas discusiones que se expresan o que se siguen en el plano ideológico. Esta es una conversación que yo he tenido porque durante mucho tiempo fui compañera de oficina del Rolo Álvarez, así que esta es una larga conversación que yo he tenido con el Rolo y yo le decía al Rolo, pero fíjate en la experiencia de esos actores, hazle la curva a la trayectoria biográfica, porque en la experiencia está a veces algunos elementos de clave, no digo que el único, pero una clave para entender estos cambios. Y entonces a veces no estamos hablando de varias culturas políticas, estamos hablando de distintas experiencias generacionales, distintas experiencias que hacen construir y debatir dentro del partido. Y por cierto que ese quiebre y ese debate puede haber modificado la cultura política del PC. Como para poner ahí en el tema del debate, ¿ya? Un estudio, por lo tanto, de cultura política debe volcar su mirada a la vida cotidiana de los militantes durante un periodo en cuestión, por cuanto ella ayuda a revisar los procesos de apropiación simbólica de los discursos y de las acciones mismas. Según Lechner, al tomar una parte de nuestra vida como lo normal y natural, estamos elaborando cierto esquema de interpretación para concebir los otros aspectos de nuestra vida. Definiendo un conjunto de actividades como cotidianas, estamos definiendo ciertos criterios de normalidad con los cuales percibimos y evaluamos lo anormal, es decir, lo nuevo, lo extraordinario y lo problemático. Tal vez el aspecto más relevante de la vida cotidiana es la producción y reproducción de aquellas certezas básicas, sin las cuales no sabríamos discernir las nuevas situaciones ni decidir qué hacer. Para un animal de instintos polivalentes como el ser humano, crear esta base de estabilidad y certidumbre es una experiencia indispensable. Requiere un ámbito de seguridad para enfrentar los riesgos de una vida no predeterminada. Enfrentando a un futuro abierto, recurre a un mundo familiar donde encontrar los motivos por qué les permitan determinar el para qué. Ese componente, esa descripción que hace Lechner sobre la vida cotidiana, yo la trasladé en mis investigaciones para analizar lo que era la práctica militante. Según este autor, las formas que un colectivo asume como propias de la vida cotidiana también están relacionadas con la producción política. Los ámbitos de influencia de lo propiamente político, así como lo privado, se interrelacionan en la producción del orden social donde se circunscriben. ¿Qué es lo político para unos y cómo se pone en práctica? ¿Hasta dónde llega el partido y hasta dónde llega el militante?
¿Cómo me apropio del discurso de acción en mi vida privada y cómo se crean y recrean y entrecruzan las nuevas y antiguas redes sociales? Son elementos que forman parte de la vida cotidiana y también, por ende, de la cultura política de un grupo en particular. Cada grupo social concibe su vida diaria en referencia tácita o explícita a otros grupos, asimilando o modificando, aspirando o rechazando lo que entiende por la vida cotidiana de aquellos. Encontramos, pues, diferentes vidas cotidianas, determinadas por el contexto en que se desarrollan los distintos grupos. La vida cotidiana es un ámbito acotado pero no aislado. Solo en relación a la totalidad social y específicamente a la estructura de dominación puede ser aprendida la significación de la vida diaria en tanto cara oculta de la vida social. De esta forma, como propone Lechner, hay que situar los estudios de la vida cotidiana de la política en el cruce de las relaciones entre los procesos micro y macrosociales. En lugar de reducir los procesos microsociales al plano del individuo, en contraposición a la sociedad, habría que visualizar la vida cotidiana como una cristalización de las contradicciones sociales que nos permiten explorar la textura celular de la sociedad de algunos elementos constitutivos de los procesos macrosociales y desde allí cuestionar, problematizar, reconfigurar el análisis de lo social desde un campo de análisis de los contextos en los cuales diferentes experiencias particulares llegan a reconocerse en identidades colectivas. Ello remite, por otro lado, a la relación entre la práctica concreta de los hombres y su objetivación en determinadas condiciones de vida, en lugar de reducir la vida cotidiana a los hábitos reproductivos de la desigualdad social, como lo hace Bourdieu. Habría que señalar igualmente como raíz de la vivencia subjetiva de esa desigualdad estructural. Las prácticas cotidianas producen, transforman las condiciones de vida objetiva. Vista así, la vida cotidiana se ofrece como un lugar privilegiado para estudiar, según la feliz expresión de Sartre, lo que el hombre hace con lo que han hecho de él. Tercer y último punto, algunos aspectos sobre la militancia política. Cuando el partido aparece como una comunidad de sujetos, abordar al actor desde la militancia implica repensar las categorías de adhesión, de participación y de praxis militante. En un sentido muy simple, militante es simplemente quien adscribe formalmente a participar de un conglomerado político. En la esfera militante, sin embargo, no solo circula el militante que está inscrito, sino que también lo adherente y los simpatizantes. Sin embargo, la militancia más orgánica constituye un mundo lleno de elementos complejos que analizar para comprender de mejor forma algo que a los ojos de nuestro presente hoy día resulta tan extraño y lejano de la cotidianidad como el sujeto militante. ¿Ya? O sea, el militante es un tipo hoy día freak, atípico. ¿Ya? Y de hecho tan atípico es que hoy día a todo el mundo se le despierta el interés por estudiarlo. ¿Ya? Yo creo que en los 60, en los 70, estudiar la militancia no era algo pensable porque la militancia formaba parte de la cotidianidad. Hoy día estudiamos a los militantes porque ya casi nadie es militante. ¿Ya? Aportes significativos en esta área han hecho historiadores y sociólogos franceses, mayoritariamente, que han estructurado líneas de estudio vinculadas a la sociología militante, constituyendo el campo de estudio que se conoce como el militantismo. La lata, chiquillos, de esto es que la mayoría de esos textos están todos en francés. Así que no leemos francés, no podemos entrar a esa discusión. Pero los franceses han tenido una gran producción en el marco de lo que se conoce como el militantismo y que aquí en Chile ha traducido alguno en sus estudios la Stephanie Allenda, que no es muy conocida en la historiografía porque es cientista política. Ellos han puesto especial atención a las dinámicas sociobiográficas, enfatizando el componente experiencial de los actores que militan políticamente, así como los procesos de reconversión militante, a través del análisis que realizan de sus trayectorias biográficas, los pasos entre movimiento social y militancia política, capital militante y capital social. Todo ello, todo el trabajo muy influenciado por las perspectivas respecto del campo político fundamentadas por Bourdieu. En forma paralela, otros estudios que han abordado la militancia como fenómeno han puesto atención a la producción simbólica de los actores, a las memorias, a los relatos militantes, a través principalmente del concepto de experiencia sociopolítica. Aquí destacan principalmente los trabajos de los historiadores argentinos, que están vinculados a este grupo que se conoce como historia reciente,
y de el psicólogo argentino también, Hugo Besetti, que han realizado importantes investigaciones en esta dimensión social de la historia política del pasado reciente. La militancia, por tanto, implica repensar las dinámicas subjetivas que recorren los cuerpos y las decisiones de los actores, quienes con sus distintas particularidades comienzan a formar parte de una comunidad que los transforma y que ellos también transforman. Por ello, indagar en las memorias, en las redes sociales, en las trayectorias sociobiográficas, en la dimensión subjetiva y en la producción de representaciones imaginarios, en los lenguajes políticos entendidos como contenedor de experiencias, es decir, entendida la perspectiva coselequiana, es todavía un desafío que nos pone por delante grandes preguntas por resolver. El campo de la nueva historia política está abierto a nuevos problemas, a nuevas reflexiones, en un momento histórico que ha sido catalogado como de crisis de la política, pero que